Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet, también por sus siglas en inglés. Me llamo Fernando Peinado, soy el moderador de este encuentro y les acompaño desde Madrid, España. Soy periodista de la sección Madrid del diario El País. Muchas gracias por unirse a esta transmisión a través de Zoom, como también a través de nuestro grupo en Facebook. Allí Dariela Sosa, del equipo del foro, estará compartiendo el enlace para que puedan sumarse a la comunidad. Les invito a dejarnos sus preguntas en el chat o comentarios en la transmisión en vivo de Facebook durante el evento, para que leamos y compartamos más adelante. También pueden decirnos desde dónde nos acompañan. Si prefieren recibir las novedades del foro directamente a sus correos electrónicos, cada jueves pueden suscribirse al boletín en el link que también verán en el chat. Gracias por conectarse. Los procesos políticos electorales no se han detenido en el contexto de la pandemia, pero exigen que se adopten medidas especiales para evitar contagios. Periodistas que han venido siguiendo los comicios en países de América Latina compartirán sus experiencias en este seminario y recomendaciones para abordar la cobertura electoral en tiempos de coronavirus. Les voy a presentar brevemente a los panelistas e invitados que nos van a acompañar hoy. Entre ellos están Sol Borja, de Ecuador. Es una periodista que ha publicado en el New York Times y actualmente es colaboradora de opinión del Washington Post. Es editora asociada y editora política en GK. Alejandro Jaime Álvarez Fernández, de Bolivia, es un fotógrafo con más de 12 años de experiencia y hace 5 años fundó la agencia fotográfica Marca Registrada y hasta a día de hoy cuenta con un equipo de fotógrafos a nivel nacional. Yorammi Santiago, de República Dominicana, es periodista y estratega de humanización, comunicación y contenidos con varios años de experiencia. Es periodista para la web de la plataforma televisiva Noticias Sin. Y además de estos panelistas tenemos dos invitados, Raúl Vela, desde Perú, que es gestor y editor de contenidos en Cuarta Noticias, y Ninsi Melisa Perdomo Vanegas, desde Honduras. Es directora de investigación en el Pulso HN de Honduras y líder del proyecto Observatorio del Poder. Vamos a empezar primero con los testimonios de los miembros de la comunidad del Foro Global de Salud, nuestros invitados Raúl y Ninsi, quienes nos dirán cuáles han sido sus experiencias y sus aprendizajes. Pues muchas gracias, Raúl. Te doy paso. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, en mi caso, esto ha sido pues un aprendizaje, cubrir las elecciones de mi país en plena pandemia. Nunca antes habíamos tenido esta experiencia. Lamentablemente debo comunicar pues que 140 colegas han fallecido. Uno, porque se desconocía mucho del tema de esto del virus, ¿no? Y no habían los protocolos conocidos para cuidarse, ¿no? Y otro también porque en el afán de conseguir la primicia, la declaración de tal o cual candidato, nos exponíamos a las aglomeraciones, porque en el Perú la gente está acostumbrada a tener contacto con el candidato. Si bien el Ministerio de Salud, MINSA, como nosotros lo conocemos aquí, recién a partir del 1 de febrero de este año, publicó un protocolo para campañas políticas, pero eso era para los candidatos. No hablaba nada para los hombres de prensa, ¿no? Cada medio de comunicación ha tenido que hacer sus propios protocolos, tanto interno como externo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos, pues, usamos doble mascarilla, careta facial, ¿no? Alcohol en gel, y tengo conocimiento también que en otros medios lo hacen, pero aquellos medios cuyos recursos son menores, son los propios periodistas los que tienen que comprar sus implementos de bioseguridad.
y algunos no lo cambian de la manera diaria o interdiaria como los especialistas, los infectólogos, epidemiólogos recomiendan, sino lo tienen muchos días. Y en otras oportunidades yo también he visto que los periodistas no saben colocarse bien cuando conversan, cuando entrevistan, la mascarilla a veces tiende a bajarse y está expuesto a la nariz y solamente tapa la boca, ¿no? Y si no, uno no está con la mascarilla bien puesta, bueno, se expone al contagio. Algunos medios, bueno, todos los medios de comunicación han mandado a sus periodistas, pues, a trabajar de manera remota. En mi caso, pues, solamente yo una vez por semana, nada más me acerco, y en el resto de los días se hace la coordinación vía WhatsApp. Tengo entendido que otros medios de comunicación han generado burbujas. Esto quiere decir que una semana están un grupo de colegas trabajan y a la siguiente semana descansan y son reemplazados por otros grupos de colegas que estuvieron anteriormente en sus domicilios, ¿no? De esa manera tratar de minimizar los contagios. Pero lamentablemente, a pesar de todo eso, pues los periodistas se han contagiado. El 31 de marzo, el decano del Colegio de Periodistas de Lima mandó una carta al ministro de Salud para que se pueda incluir en una de las fases de vacunación a los periodistas, pero hasta la fecha, que ya tenemos 13 de mayo, esta carta no ha sido respondida. Por tanto, seguimos esperando que se nos vacunen, porque nosotros también estamos expuestos al estar en primera línea, porque la información para llevar a la gente es necesaria e importante para que ellos sepan cómo cuidarse también, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues, que estamos trabajando ahí, aprendiendo en el día a día, ¿no? Muy bien. Raúl, muchas gracias por compartir tu testimonio, que es muy importante para que genere conciencia sobre el riesgo al que se exponen los periodistas. Es lamentable que haya tenido que fallecer tantos compañeros del gremio en Perú. Y bueno, es importante también que conozcamos en otros países esa experiencia y podamos compararla con la nuestra. Ahora voy a dar paso a Ninsi, que nos va a contar su experiencia en Honduras. Adelante, Ninsi, gracias. Hola, mucho gusto, qué bueno estar con ustedes y compartir un poco de la experiencia que nosotros estamos teniendo aquí en el país. En el caso de Honduras, pues nosotros ahorita estamos en un año electoral. Recientemente acabamos de concluir la cobertura de las elecciones primarias, que digamos es la primera fase del proceso electoral, de los comicios electorales, y nos estamos preparando para la cobertura de las elecciones generales que va a ser ahorita en noviembre. Entonces, es un año bastante difícil porque además de ser la primera elección que estamos pues cubriendo en pandemia, también hay otro tipo de agravantes que básicamente es que tenemos nuevos órganos electorales que están administrando este proceso y que lamentablemente están teniendo algunas fallas logísticas que eventualmente afectan también la cobertura de la prensa, ¿verdad? Afectan cómo se está cubriendo, cómo se está protegiendo la prensa. Básicamente, pues lo que nosotros tenemos en Honduras es una situación bastante precaria en cuanto a la cobertura del Estado en general, ¿verdad? Sobre lo que tiene que ver con la pandemia. La vacunación empezó hasta este año, pero únicamente a las personas que estaban en primera línea. Justo este mes se empezó a vacunar a las personas de la tercera edad, pero no hay una vacunación general. Entonces, en este caso, pues los periodistas nos vemos bastante expuestos en este proceso porque justo como lo mencionaba Raúl, realmente es algo cultural, ¿verdad? Que nos lleva a exponernos bastante a aglomeraciones, no solamente en la campaña, que aunque aquí en el país este año se ha visto bastante reducida en los eventos de los candidatos, pero el día de las elecciones sí tenemos una gran cantidad de aglomeraciones, ¿verdad? Y eso nos expone a nosotros como periodistas. Y otra cosa que tenemos es que el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que preside sobre las elecciones, que administra este proceso,
tuvo enormes fallas logísticas, y una de estas fallas fue que no incluyó en muchas de las maletas electorales, en muchos de los centros electorales, los kits de bioseguridad, y eso pues no solamente estaba exponiendo a las personas que estaban trabajando, bueno, a los votantes que estaban ejerciendo su derecho al sufragio, no solamente expone a las personas que están trabajando en las mesas electorales, sino que nos expone a nosotros como periodistas que estamos ahí, que estamos yendo a monitorear los centros de votación. Entonces eso ha sido realmente bastante complicado. Una de las cosas que nosotros estamos previendo ahorita para las elecciones generales, que puede volver a suceder, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos un contexto político y social en crisis, ¿verdad? Entonces, se prevé que pueda haber algún tipo de crisis social, de estallido social, y eso también va a generar mayor exposición a lo que es el COVID-19 en la cobertura de elecciones y en la cobertura de campaña, ¿verdad? Dentro de los aprendizajes que nosotros hemos visto, pues primero es que realmente sí es importantísimo que cada medio de comunicación desarrolle su protocolo de bioseguridad, digamos, o sea, la desinfección de equipos, la protección de equipos, no solamente de nosotros como personas, ¿verdad? Sino que los equipos que nosotros utilizamos, porque también a través de esos equipos nosotros podemos llegar a infectarnos, ¿verdad? De esta enfermedad. Y aparte de eso, pues la sanitización constante, ¿verdad? El uso de la doble mascarilla, como mencionaba Raúl, etcétera, ¿verdad? Y bueno, sobre todo, aunque se han hecho algunas gestiones para el tema de las vacunas, bueno, el Colegio de Periodistas aquí en el país ha intentado hacer una gestión sobre esto, ¿verdad? Pero todavía no tenemos nada, o sea, realmente no hay una opción para los periodistas en Honduras, que estamos en este año tan crucial de cobertura, ¿verdad? No tenemos una opción de protección, entonces lo único que nosotros tenemos para protegernos de alguna medida es adherirnos a un protocolo de bioseguridad en cada uno de nuestros medios de comunicación. Al final, pues, básicamente, únicamente me gustaría dejar este interrogante, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos hacer con el tema de la gestión de vacunas para periodistas, ¿verdad? No solamente en Honduras, sino creo yo en todas nuestras regiones, donde nosotros nos vemos expuestos por una multitud de coberturas que son bastante, o sea, que nos dejan bastante al descubierto a todos nosotros. Muchas gracias, Nancy. Es interesante lo que dices sobre las vacunas para periodistas. Aquí en España, ahora mismo, la situación de vacunación no está tan avanzada como, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sí que está avanzando más rápido que en otros países de la región de las Américas. Y en este caso los periodistas no hemos estado incluidos entre los grupos prioritarios, a pesar de que al principio de la pandemia, cuando hubo un confinamiento muy severo, muy drástico aquí en España, un confinamiento domiciliario, los periodistas sí fueron uno de los grupos profesionales que pudieron salir a la calle por ser considerados una profesión de valor esencial y entonces tuvimos esa posibilidad de exhibir un salvoconducto para poder circular libremente por cualquier punto. Aquí ahora mismo en España, en este año les estoy compartiendo mi experiencia antes de terminar y dar paso a los panelistas, y les comento que en España hemos tenido 4 elecciones regionales a lo largo de la pandemia, en Galicia, en País Vasco, en Cataluña y en Madrid. Y la más reciente fue el 4 de mayo en Madrid, hace solo unos días, y esa fue una de las que me tocó a mí cubrir, entre otros, con todo el equipo especial que se movilizó para esa ocasión. Y en este caso, bueno, Madrid se ha caracterizado por ser una región donde las medidas eran muy laxas, mucho más que en otras zonas de España. Y la campaña ha sido distinta, por supuesto, a otras veces. Ha habido menos mítines, pero quizá por esa relajación a la que hemos estado acostumbrados en Madrid, ha habido mítines en la calle, ha habido ciertas
ciertos mítines con aglomeraciones. Incluso ha habido mítines en zonas de Madrid que tenían restricciones especiales, me refiero a barrios, a zonas más concretas, debido a la incidencia más alta. Y eso pues se permitió, no hubo tampoco gran escándalo, quizá como digo, por esta relajación a la que se ha acostumbrado la población y en el momento en el que estamos, en el que la gente está impaciente por conseguir la vacuna, pues quizás se están tolerando ciertas cosas que al principio de la pandemia no se toleraban. Y además, de hecho, para que veáis, en estas elecciones en Madrid ha llamado mucho la atención que ha batido un récord de participación. O sea, es curioso que en plena pandemia se ha batido el récord de participación en una elección madrileña y con el 76% del censo, igual es altísimo. Y bueno, en ese sentido, pues los periodistas pues hemos tenido que tomar, por supuesto, precauciones, al margen ya de lo que decidirá cada candidato, cada campaña. Por ejemplo, en mi medio, en El País, seguimos todavía teletrabajando, no hemos vuelto a la redacción. Después de 15 meses ya, ¿no? Si no me equivoco, o 14 meses de pandemia aquí en Madrid. Y bueno, en ese sentido, pues también los periodistas ya desde el principio de la pandemia hemos recibido nuestras instrucciones por parte de nuestro medio, hemos recibido material sanitario, sobre todo al principio, cuando escaseaba, y ha sido pues eso, cada medio el que ha tenido que responsabilizarse de esa protección. Pues con esto voy a dar paso ahora a los panelistas. La primera de ellas es Sol Borja desde Ecuador. Sol, luego de oír a nuestros compañeros y nuestras intervenciones, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué ha cambiado en cuanto a la cobertura de los procesos electorales durante la pandemia? Buenas tardes. Sí, básicamente creo que las condiciones son más o menos las mismas en los países latinoamericanos. En Perú y en Guatemala se hablaba de la necesidad de estar protegidos, del uso del material que se requiere para poder hacer todas estas coberturas, que por supuesto está siendo también provisto por los propios medios de comunicación. Nosotros acabamos de pasar un proceso electoral nacional, elegimos ahora presidente, se posesiona de hecho ahora el 24 de mayo. Las condiciones son básicamente las de considerar la necesidad, cuando es imprescindible que estés en un sitio y cuando no. Ese ha sido como el mayor reto de evaluar la presencia periodística in situ versus cosas que se pueden hacer no necesariamente estando en el sitio de la cobertura. La colega decía hace un momento que, por ejemplo, si tienes que ya cubrir el día de las elecciones y tienes que estar en los recintos electorales, pues tienes que estar en los recintos electorales, no tienes mucho escape por allí. En nuestro caso, nosotros cada que hay elecciones, cada 2 años, las 4 años cuando son generales y 2 cuando son locales, hacemos un espacio de entrevistas especiales con los candidatos presidenciales, los candidatos a la alcaldía. En este caso era para los candidatos presidenciales y nosotros consideramos que era imprescindible que ese espacio sí sea presencial. Muchos otros medios de comunicación lo hicieron a través de Zoom o a través de otras plataformas, que rompe mucho esta posibilidad de tener el vínculo directo, incluso la gestualidad, la propia comunicación. Los problemas, no sé si en sus países es igual, pero en Ecuador las conexiones de internet no necesariamente son buenas. De hecho, hace un momentito yo estaba con problemas para escuchar lo que decían, me tuve que mover un poco para que capte mejor la señal de internet. Entonces eso sí es un problema, porque a veces haces entrevistas. Ahora nosotros tenemos un espacio diario de entrevistas y muchas veces falla la conexión del entrevistado. Entonces, por más que tengas tú esas garantías en la redacción o en el sitio en el que vas a hacer la entrevista, la conexión del entrevistado no necesariamente es la mejor. Entonces, cuando nos planteamos si cancelar este espacio, hacerlo de forma virtual o cómo hacerlo,
finalmente decidimos que sí era imprescindible que los candidatos presidenciales, por la naturaleza de la entrevista, que además son entrevistas tensas, incisivas, insistentes, que requieren una preparación previa importante, se rompe muchísimo si es que no es un cara a cara en el que el candidato, en GK entrevisto yo, en donde el candidato me puede ver a mí, yo lo puedo ver a él y podemos tener este intercambio sin la posibilidad de que me diga, ay, se me fue el internet en la pregunta más álgida, como les ha pasado a algunos colegas, que estás en medio de una entrevista muy tensa, en un tema muy delicado y de repente se apaga la señal y la excusa es que se le fue el internet cuando parece que realmente lo que no quería era responder la pregunta. Entonces, para eso nosotros pudimos adecuar un set con la distancia requerida. Había 2 metros de distancia entre yo y el entrevistador, la persona que va a estar al frente mío, que éramos los 2 únicos autorizados a no portar mascarilla, porque esa fue otra de las decisiones, no portar mascarilla mientras duraba la entrevista. Para eso tuvimos un espacio de ventilación adecuado, las ventanas estaban abiertas. Teníamos también un purificador de aire, que no sé las características específicas, pero son estos que se usan en los quirófanos. Felizmente alguien de la redacción lo tenía en su casa, entonces nos lo prestó para poder utilizarlo mientras durara la entrevista. Y felizmente parece que las condiciones de bioseguridad que impusimos funcionaron porque no hubo ningún contagio durante todo este proceso de entrevistas. También hicimos un protocolo que enviábamos al equipo de prensa de los candidatos poniendo una serie de reglas. Una de ellas era que no podían asistir con más de una persona para que pudieran ingresar al set, y que si venían con más personas pues tendrían que esperar afuera, justamente para evitar que el set esté demasiado lleno. Y también pedíamos que si es que ellos consideraban que, sobre todo por efectos de la campaña, ellos podrían estar en algún tipo de riesgo, nos lo avisaran para ver cómo lo solucionábamos, para que no esté en riesgo ni nuestro personal, ni yo, ni nos convirtamos en un vehículo de contagio, ¿no? Eso fue quizá como el mayor desafío en nuestro caso, porque fuera de eso creo que más o menos los desafíos han sido similares en todos los países. En nuestro caso en particular, sí había esta necesidad de decidir sobre qué tan útiles, necesarias iban a ser estas entrevistas, que finalmente consideramos que fue la mejor decisión, porque como les decía, las condiciones o las medidas de bioseguridad que tomamos, la típica de tomar la temperatura y todas estas medidas que te toman en cualquier sitio al que llegas, y más esto que les comento, en el momento de hacer las entrevistas funcionaron y nos permitieron mantener una cobertura electoral distinta, porque tratamos siempre de que nuestras entrevistas sean de profundidad. Nosotros hacemos una sola entrevista con cada candidato en la que abordamos temas sobre todo de derechos humanos, que es la línea de cobertura de GK. Entonces, ese fue nuestro mayor desafío. Gracias, Sol. Es interesante conocer el desafío de equilibrar esa rendición de cuentas a la que se deben someter los políticos con la necesidad de evitar contagios. Voy a dar paso ahora a Alejandro. Alejandro, ¿cuáles son, tú como fotógrafo en Bolivia, cuáles son los aprendizajes que puedes compartir con nosotros en cuanto a cuidados que deben tener fotógrafos y fotógrafas para seguir los procesos electorales? Aló, buenas tardes. Una consulta antes, ¿cómo se me escucha? Yo estoy aquí entrando al estadio Hernando Siles, donde va a haber un partido. Yo te escucho muy bien. Perfecto, entonces me quedo tranquilo. Eh, bueno, respecto a la pregunta, me parece un poco difícil porque aquí en Bolivia hemos pasado por 2 elecciones, una general y una subnacional. Por lo que ustedes me imagino que saben, ha habido todo un conflicto aquí en Bolivia con un presidente que ha huido o se ha retirado del gobierno en una forma bien distinta, si se puede decir, y han llamado a elecciones, ¿no? Entonces, el fotógrafo, a diferencia, pienso que el compañero periodista tiene que estar en el lugar de los hechos, sí o sí. ¿Eso qué implica? Nosotros aquí en la agencia que está a mi cargo, hemos, nos hemos dado la idea un poco de ser un poquito más precavidos. Hemos tratado de ver ideas para que toda nuestra gente, todos nuestros compañeros fotógrafos vayan bien resguardados con trajes de bioseguridad, lentes, alcohol en la mano, etcétera,
pero no lo hemos gastado nosotros, hemos sido más creativos, hemos buscado un sponsor, en este caso había Paseña, que ustedes no sé si conocen, entonces nos ha auspiciado y nos ha dado todos los implementos de bioseguridad para todo el personal de la agencia, ¿no? Porque con esto de la pandemia, todas las empresas y todos los emprendimientos que ha habido se han visto un poquito mermados, un poco para poder gastar el poco dinero que uno tiene, ¿no es verdad? Entonces, uno sería eso, otro acá en básicamente en la ciudad de La Paz y en lo que es la ciudad del Alto, la gente no tenía mucha conciencia aquella vez de aquí unos 6 meses antes de lo que es el COVID, ¿no? Mucha gente en el Alto especialmente decía que era un invento hecho por los imperialistas, por esto del gobierno y demás. Lo digo esto porque en el Alto casi el 90% era afín al gobierno en ese entonces. Entonces, la necesidad de nosotros de cubrir todos los aspectos que ha habido en la ciudad del Alto, porque antes de que haya elecciones generales, ha habido una balacera aquí en Sencata donde había varios muertos y esos muertos los estaban velando. Entonces, nosotros teníamos como fotógrafos ir al lugar de los hechos y reflejar todo lo que estaba pasando. No solamente la agencia, sino varios medios nacionales y locales aquí en Bolivia. Entonces, para eso la experiencia que yo he ganado en esta pandemia es evitar totalmente las aglomeraciones, tratar, tratar un poco de darle y buscar más creatividad en informar a toda nuestra gente que nos sigue, a toda la gente que trabaja con nosotros desde una perspectiva diferente. Es muy difícil para mí y para mis compañeros, me imagino, porque el fotógrafo, cuanto más cerca esté del objetivo a fotografiar, sale una mejor foto. Como ustedes entenderán, es bien complicado para nosotros los fotógrafos estar resguardados ante esta pandemia y hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que es fotografiar. Eh, Uno se evita las aglomeraciones, uno, por ejemplo, en mi caso, me ha resultado muy difícil trabajar con una máscara y con el barbijo porque utilizo lentes. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un poco colar el barbijo a la nariz para que no, porque ustedes, el que usa lentes me va a dejar, me entiende, porque se empañan, ¿no? Y en el momento donde tienes que sacar una buena foto y uche, se empaña y no tienes pues, desempañador como en el auto, ¿no es verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que hemos tenido, pero hemos tratado de solucionar con eso o ponerle un líquido que no me acuerdo en este momento, que es de los autos también a los lentes para que no se empañen, ¿no? Usar guantes en todas las coberturas. Repito, no tratar de acercarse mucho, ¿no? Irse a un lugar alto, un lugar donde tenga perspectiva para poder fotografiar todo lo que queremos retratar en una diferente noticia, ¿no? Eso básicamente. Eh, Muy bien. Alejandro, que estás en una cobertura ahora mismo. Ahorita yo estoy en el estadio Hernando Siles porque va a haber a las 8 de la noche el partido Always Barcelona. Y nosotros entramos 3 horas antes por esto de las normas de bioseguridad que tiene la Conmebol. 3 horas antes. Sí, exacto. Yo estoy en el estadio y ya tengo que estar 3 horas antes, ¿no? Por esto de las medidas de bioseguridad, ¿no? Y Como me les digo, imagino que no hay público, ¿no? no hay público, No. no hay nada, solamente estamos los fotógrafos y otro camarógrafo que está aquí para transmitir. Como les digo, el fotógrafo no puede estar pucha, en su casa y ver todo lo que está pasando en determinado momento. El fotógrafo tiene que estar, es así nomás, ¿no? Nuestro trabajo de nosotros los fotógrafos, ¿no? Muy bien, pues gracias por estar con nosotros en mitad de la cobertura. Espero que el partido todavía le falten un tiempito antes de que empiece. Voy a seguir ahora, después volvemos a ti, Alejandro, con Yorammi desde República Dominicana. Yorammi, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta para abordar la cobertura de los comicios ante la emergencia del coronavirus? Hola Fernando y al resto de los panelistas. Mira, yo creo que lo más importante es que tengamos muy en cuenta que estamos en una emergencia sanitaria a nivel mundial y eso implica de nosotros como periodistas
tener que reaprender las coberturas y darnos cuenta que lo que nos funcionó en comicios anteriores ya no lo podríamos hacer este año. En mi caso, que estoy en Santo Domingo, República Dominicana ha tenido, bueno, tuvo 4 elecciones el año pasado, todas en pandemia. Tuvimos unas que se suspendieron, tuvimos las municipales, las presidenciales hubo que correrlas. Entonces, hay varias cosas que ya dijeron mis compañeros y son de las que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es evaluar la pertinencia o no de una cobertura presencial. O sea, ¿realmente es necesario que un equipo se desplace o tenemos formas de hacerlo a modo virtual y que funcione también? También es importante el hecho de cuidar y cuidarnos nosotros durante las coberturas. Algo súper importante que vivimos en los comicios es que por primera vez la higiene del personal de las mesas de votación y de los votantes fue súper importante. O sea, desde el órgano comicial se distribuyeron los kits de bioseguridad y a los votantes se les exigía, tenían que entrar con sus documentos de identidad y mascarilla, y quien no tenía mascarilla no entraba a los centros. Entonces, eso, tener los protocolos, poder cuidarnos, cuidar a los demás, y cada medio estuvo estableciendo cómo trabajarían sus periodistas. En mi caso, que trabajo en un medio noticioso, una dinámica que se estila con los candidatos presidenciales es que la líder del equipo, que es Alicia Ortega, la periodista de investigación, sale en un vehículo con ellos y los acompaña y los entrevista en el camino. Tuvimos que prescindir de eso. Entonces, poder desaprender la forma en que hacemos las cosas, poder buscar soluciones creativas e innovadoras para poder igual llevar un producto de calidad, un buen contenido a nuestros televidentes o audiencia en cualquiera de las plataformas, es súper vital. Pero tener en cuenta también que a pesar de que la noticia son las elecciones y lo que va a pasar ahí, ya el hecho de hacerlo en una pandemia nos obliga a poner el foco en otras situaciones que podrían darse y que requieren nuestra atención. Por ejemplo, ver, cerciorarnos de que estén los equipos en las mesas para poder decir, mira, en este colegio electoral no se cumplieron los protocolos, ver cómo está el distanciamiento. O sea, ya el foco del periodista no era en las elecciones, ni va a seguir siendo mientras estemos en pandemia, cuántos votantes hubo, si hubo algunas riñas, si hubieron muertos, quién ganó, quién no, sino cómo se desarrolla el proceso. Se cumplen los protocolos, está la seguridad debida, tenemos los instrumentos para hacerlo, que cambien el proceso. Nosotros no tuvimos ruedas de prensa el año pasado. Generalmente el órgano electoral organizaba estos salones enormes para la divulgación de los datos, ya todo se tuvo que hacer virtual. Eso nos obliga también a nosotros a ponernos a la par de la tecnología y poder transmitir esa data a las audiencias en tiempo real, llevarles un contenido fresco y tener material suficiente para responder en caso de que la tecnología fallara. Es decir, si el servidor allá en el centro electoral fallaba, dejaba de transmitir por un tiempo, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Con qué vamos resolviendo en lo que aparece eso? Y algo que resultó súper interesante de nuestras elecciones es que este año, bueno, 2020, perdón, es que todavía tengo ese pequeño delay, tuvimos la mayor abstención, tuvimos un 41% de abstención, estábamos esperando en las urnas unos 7.5 millones y fueron al final 4.1 solamente. Entonces, es un hecho totalmente histórico por el contexto en el que pasa, pero definitivamente afecta el resultado de las elecciones. Son cosas de las que no podemos desprendernos en nuestra cobertura y hay que hacerlas notar. Muy bien, gracias, Yoramí. Ahora volveremos a ti también. Voy a hacer una segunda ronda de preguntas y después vamos a dar turno al público. Vuelvo a Ecuador, a Sol. Sol, ¿en qué afecta a la calidad de la democracia en nuestros países las limitaciones o modificaciones que impone la pandemia a los procesos electorales? Creo que justo es un contexto muy desafiante, no solamente para el periodismo, sino en general para los ciudadanos, porque los primeros en ser afectados del momento en el que el periodismo no puede ejercerse de forma transparente son los ciudadanos que no acceden a la información. A veces la gente cree que esto es un problema de los periodistas o de los medios, en realidad no. O sea, a nosotros nos causa un malestar ese momento, pero los más afectados son los ciudadanos que no pueden obtener esa información. Al inicio de la pandemia en Ecuador, nosotros tuvimos serias dificultades para acceder a la información. Incluso se presentó una carta firmada por varios periodistas de todo el país
pidiendo que se estableciera un mecanismo más claro, por ejemplo, para el acceso a las ruedas de prensa por parte de la Secretaría de la Comunicación de Gobierno, porque se estableció con cierta razón un mecanismo de ruedas de prensa digitales a través de plataformas digitales para evitar que hubiera 30, 40, 50 periodistas en un solo sitio intentando recabar información. Sin embargo, el proceso para poder hacer preguntas nunca estuvo claro, el proceso para que quién decidía qué preguntas se tomaban, porque había un chat a través del cual podíamos enviar las preguntas a los periodistas, pero nunca sabías qué pregunta era la que se decidía, y también la persona que hacía la pregunta en esta rueda de prensa nunca repreguntaba y siempre dejaba que el funcionario se saliera un poco con una respuesta, incluso cuando no respondía a la pregunta en concreto. De por sí, en las ruedas de prensa presenciales, cuando uno hace una pregunta y el funcionario no responde adecuadamente, muchas veces sí tenemos la posibilidad, aunque sea de alzar la voz para repreguntar y un poco ponerlo contra las cuerdas para que intentar que responda, ese mecanismo se quebró. Entonces sí creo que esto, sé que además en otros países pasó igual, sé que en España, de hecho nosotros tomamos como modelo una de las cartas que se hizo en España precisamente para pedir también transparencia en el acceso a las ruedas de prensa, ya la información durante la pandemia, que ha sido una de las mayores debilidades en el Ecuador. No ha habido información contradictoria sobre COVID y también sobre otros asuntos. De por sí, acceder a la información, a pesar de que nosotros tenemos una ley de transparencia bastante exigente, bastante clara, no se respeta. Y el contexto de pandemia que no te permite necesariamente acceder a las oficinas. Muchas oficinas en el Ecuador en distintos momentos, ahora por ejemplo, están cerradas físicamente, no tienes una oficina a la que puedas ir a dejar este documento que tú firmas y que te ponen una firmita también de recibo, y a partir del momento en el que tú dejas ese documento, corre el plazo para que te respondan según la ley el pedido de información que tú estás haciendo. Entonces me parece que el contexto sí es un tanto peligroso, y como periodistas y como ciudadanos tenemos que estar atentos justamente para evitar que las autoridades o el poder se blinde con la excusa de la pandemia, porque esa es la salida fácil, ¿no? Como estamos en pandemia, no se ha podido procesar la información. Como estamos en pandemia, no se pudo hacer la rueda de prensa. Como estamos en pandemia, no te puedo responder. Y entonces, bajo ese blindaje, pues no responden nada. Entonces, como periodistas, y como decían los colegas aquí, hay que buscar justamente estos mecanismos que felizmente la tecnología nos da algunos, y hay otros de presión que sí han funcionado. Las redes sociales en Ecuador todavía son espacios, sobre todo Twitter, para generar opinión y para generar presión hacia ciertas autoridades. Aquí algunas veces hemos comentado entre colegas que a veces parece que el presidente gobierna y decreta a través de Twitter, y que mide la temperatura de lo que pasa en Twitter y primero espera a ver qué dicen los tuiteros y después toma la decisión. Más o menos ha sido así, y creo que ese es un mecanismo del que nos podemos valer los periodistas para poder empujar estas cosas que se quedan un poco rezagadas. En Ecuador existe un mecanismo que se creó a raíz del asesinato, el secuestro y asesinato de nuestros colegas de Diario El Comercio, que fueron secuestrados en 2018 en la frontera colombiana. Eso en Ecuador fue algo insólito, porque eso no pasa. En Ecuador no hay secuestros a periodistas, en Ecuador no asesinan periodistas. Entonces fue realmente un hecho que quebró, fue un parteaguas de un antes y un después de cómo la prensa se miraba a sí misma sobre los riesgos a los que estamos expuestos y que siempre fueron minimizados. A partir de que ocurrió esto, se creó un comité que nadie sabe qué hace, que es un comité, me parece que se llama Comité de Protección de Periodistas, algo así, que está creado desde el Estado. Nadie tiene muy claro qué hace, pero en teoría tiene que activarse cuando hay ciertos riesgos para periodistas. Por ejemplo, en el paro de octubre de 2019, que hubo este paro violento, se activó, pero nadie sabe lo que hace. Entonces, también creo que otro de los riesgos, y con esto termino, es justamente que hayan figuras que son de adorno, que aparece o aparentemente llegan acá para decir, bueno, vamos a proteger periodistas, esto es un mecanismo que se activa cuando están en riesgo, pero en realidad más tienen un nombre rimbombante que un ejercicio o unas funciones o un presupuesto específico para garantizar el ejercicio periodístico, y como decía al inicio, los más afectados son los ciudadanos. Gracias, Sol. Son muy importantes esos cuestionamientos, y que la opinión pública tenga en cuenta esas... que los poderes, los políticos se pueden aprovechar de la pandemia para, en fin, esquivar nuestro trabajo. Alejandro, ¿cuáles son los desafíos que se podría aún vivir en medio de coberturas fotográficas durante las elecciones?
Bueno, para nosotros, o para mí personalmente, el desafío, bueno, el fotógrafo, bueno, trata de mostrar expresiones, trata de mostrar momentos, ¿no? Y congelarlos en el tiempo. Y para mí lo más difícil y el desafío que ha sido durante todas estas elecciones y durante toda esta pandemia es mostrar eso, emociones, ¿no? Todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente aquí está con cubrebocas o con máscaras faciales, etcétera. Entonces, mostrar una determinada emoción para mí ha sido muy difícil y he empezado a practicar un poco haciendo otro tipo de fotos, mostrando muecas, o sea, manos, movimientos corporales, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones he tratado de mostrar más ojos, he tratado de mostrar más manos, alcohol, ese tipo de cosas, ¿no? Para mí ha sido un desafío, no ha sido, o sea, no ha sido normal estar fotografiando personas que básicamente parecían una misma persona, porque todas parecían igual como cubrebocas y demás, entonces había que darle un formato distinto, mostrar otro tipo de cosas, jugar con un poquito del ambiente, jugar con un poquito de toda la esencia que es la fotografía, ¿no? Eso para mí ha sido un desafío y sigue siendo un desafío, ¿no? Hasta que sí pare todo esto, ¿no? Muy bien. Yaromi, ¿cuáles son los principales inconvenientes que encontraron a la hora de cubrir elecciones ante las restricciones sanitarias? Bueno, la primera elección que tuvimos en pandemia fue en febrero, estaba muy reciente todo esto del COVID, entonces nos topamos con el miedo y la desinformación que rondaba sobre el tema. Este miedo y desinformación se daba tanto en el público en general como en los mismos miembros de los equipos de prensa, que muchas veces por este miedo se estaban poniendo, autolimitando sobre las coberturas, entonces ya no sabes qué tanto te acercas, había un poquito de miedo en, ok, salgo a entrevistar personas en la calle, ¿cómo lo hago? Se dio mucho de eso al inicio, pero también nos afectó la falta de protocolos oficiales y creo que ya algún compañero lo mencionaba, que cada medio tuvo que crear sus propios protocolos para proteger a los equipos y poder mantener esa cobertura y ese contenido de calidad que había que llevar. Pero además de eso, al menos en mi medio, lo que hicimos fue que se crearon burbujas y un equipo, los que trabajamos en digital, nos fuimos a la casa casi todos. Había un grupo que se alternaba y venía una semana, otro, pero no había un protocolo así oficial que dijera, ok, la prensa tiene que actuar de tal o cual forma, sino que cada medio lo hacía a su manera. Entonces no teníamos como que una voz cantante que nos rigiera a todos. Además de esto, el trabajar de manera remota nos afectó mucho por los sistemas de internet y la conectividad que se tornaba muy precaria porque no tenemos como que el mejor servicio de la región, entonces las redes estaban súper saturadas y eso para un medio que tiene su naturaleza en audiovisual es súper delicado. De pronto con la prensa escrita es más manejable, pero cuando se trabaja con video, eso puede tumbarte cualquier transmisión y dañarte cualquier contenido que ya tengas listo. Pero además se nos dio mucho como problema la improvisación que tenían algunas instituciones en materia de tecnología, a nivel de que no sabes si van a hacer la convocatoria presencial, no tienen de pronto un Twitter donde puedas informarte de manera certera de lo que está diciendo este ente oficial. También tuvimos el hecho de que hubo que usar recursos propios para todo, lo del protocolo que mencionaba, pero además el hecho de que a nivel de tecnología no necesariamente se estaba preparado para esa transición, que todavía mantienen muchos medios. Otros ya hemos vuelto, pero no siempre se está preparado para la transmisión. Y sumar a eso también el escepticismo o miedo excesivo que se tuvo en inicio de la pandemia por parte de la sociedad. Escepticismo porque veíamos aglomeraciones, todavía estamos viendo personas que se reúnen en fiestas a altas horas de la noche y en la pandemia pasaba que había gente que iba a los centros de votación como si fueran unos comicios normales.
Entonces se veía como que esa aglomeración de personas, los organismos de seguridad no estaban haciendo su trabajo de desapartar a todo el mundo y era muy difícil para el periodista mantener la distancia, poder tomar declaraciones sin ponerse en riesgo y hacer todo este trabajo de inventario de si se estaban siguiendo los protocolos, porque no en todos los centros de votación los kits duraron lo que tenían que durar, o sea, la jornada completa. Estos kits del sanitizador, las toallitas húmedas, los lapiceros, las mascarillas, no en todo se pudo cumplir el protocolo a cabalidad por un tema de escasez que se dio o fallos en la distribución pudo haber sido. Gracias, Yoramni. Voy a empezar a dar paso al público que nos ha estado haciendo preguntas, ya que estamos a 15 minutos del final. A ver, aquí hay una pregunta que llega desde Honduras, de Alcides, que es una pregunta para Sol, en Ecuador. ¿Qué cosas se pueden hacer de forma remota y qué cosas necesariamente de manera presencial? ¿Cómo se han gestionado las responsabilidades en las redacciones? Creo que esas son evaluaciones que se hacen sobre la marcha, más o menos, dependiendo qué tipo de cobertura tienes. Ahora la colega decía, en formato de televisión, por ejemplo, es mucho más difícil hacer una cobertura remota, mientras que para un diario es más viable. En nuestro caso, nosotros somos un medio nativo digital, que hacemos cobertura, básicamente es periodismo narrativo, pero también hacemos cobertura en video. Entonces sí hemos tenido que tomar estas decisiones basado en qué imagen es la que necesita. Cuando hemos tenido que salir, por ejemplo, el colega de Bolivia decía, la foto no se puede tomar vía remota, o sea, para sacar las fotos tienes que estar en el lugar. Para hacer una cobertura, nosotros, por ejemplo, ciertas coberturas relacionadas con los procesos electorales, no las hicimos porque habían aglomeraciones que no justificaban el riesgo de exponer a nuestro personal. A pesar de que una de las reglas establecidas por el Consejo Nacional Electoral fue evitar las aglomeraciones para los candidatos presidenciales, eso no ocurrió. Entonces, allí había que ver si es que necesitábamos unas fotos y el lugar estaba abierto y tenías la posibilidad de ir a tomar las fotos en el lugar abierto, bueno, entonces mides el riesgo versus el beneficio. Si el riesgo no es tan alto, que en un lugar abierto evidentemente se reduce, y si el fotógrafo, como en nuestro caso, iba con todas las seguridades, la mascarilla siempre, etcétera, entonces el riesgo era menor, pues entonces valía la pena que fuera. Si es que no, muchas de las cosas se podían resolver para reportajes, en nuestro caso, como son periodismo narrativo y escribimos, muchos de los reportajes sí se pueden resolver con llamadas telefónicas, con encuentros por Zoom para que te entreguen información y tú puedas armar el reportaje. Entonces sí creo que también ahí hay que valorar la plataforma en la que estás haciendo periodismo. Y la otra pregunta era sobre cómo se gestiona, ¿qué cosa? ¿Me podría repetir? Perdona, que tenía el micrófono desactivado. Es cómo se han gestionado las responsabilidades en las redacciones. Entiendo que es un poco lo que has venido contando. Sí, en nuestro caso, las jerarquías más o menos determinan lo mismo que fuera de una pandemia, es decir, el responsable de cada, en mi caso yo soy responsable de los contenidos políticos, al ser editora política, entonces ahí es cuando tomamos estas decisiones que decía hace un momento. El beneficio de estar in situ versus el riesgo para el personal, porque nosotros siempre tuvimos claros que ninguna cobertura valía el contagio o peor aún la muerte de alguien de nuestro equipo. Entonces, de hecho, al principio nosotros no fuimos parte de los equipos que estuvieron, por ejemplo, en hospitales, que además el acceso era restringido por el formato. Entonces, el formato allí nos ayudó para que pudiéramos trabajar de forma remota durante los 3 primeros meses, que además en Ecuador, Ecuador fue uno de los países más afectados al inicio, sobre todo Guayaquil, en donde también murieron varios colegas. Entonces, sí creo que siempre hay que medir ese nivel de riesgo versus el costo versus beneficio, ¿no? Sí, qué interesante. Aquí, por ejemplo, nosotros, como decía antes, en el país estamos todavía teletrabajando, pero claro, hemos descubierto que nuestro trabajo se puede hacer de forma remota y, sin embargo, medios audiovisuales, pues pasa igual. Han tenido que volver al trabajo, a la redacción y claro, nosotros nos podemos permitir un poco el lujo de hacer el trabajo desde casa. Es un poco también conectado con lo que antes hablaba Alejandro, ¿no? El fotógrafo, él lo decía,
es imposible para un fotógrafo hacer eso, el teletrabajo, mientras que nosotros reporteros tenemos un poco más de margen, ¿no? Hay otra pregunta que es para los tres panelistas. Es una pregunta de Marcia que tiene intriga por conocer cuál es la ley que garantiza la libertad de expresión de los periodistas en cada país, ¿no? Si podéis cada panelista contestar con una respuesta corta. Si quiere, no sé, doy paso, por ejemplo, primero a Alejandro, luego Yoranmi y luego Sol. Alejandro, no te estamos escuchando. Perdón, Ahora, tenía- Alejandro. Bueno, acá en Bolivia no hay esa ley, ¿no? Pues no desconozco. Creo que la están tramitando recién, pero sí conozco, que están los sindicatos y afines, están luchando por una ley de seguro de vida, ¿no? Y bueno, lo que pasa aquí en Bolivia, para ser breve, están bien diferenciados los periodistas, ¿no? Periodistas son los periodistas que hacen calle, de televisión, o que están en un set, o que escriben. Hay camarógrafos que son distintos, que tienen un sindicato de camarógrafos y demás. Y los fotoperiodistas en el que yo estoy son sindicatos de fotoperiodistas, ¿no? Entonces, básicamente estamos un poquito, si se puede decir, divididos, ¿no? Aquí en Bolivia el periodista es un poquito más de élite, si se puede decir. El camarógrafo y el fotógrafo somos los que estamos pues en la calle, ¿no? Es lo que, así yo me siento, por ejemplo, acá en Bolivia, digamos, ¿no? Hay esa división un poco allá que aquí en Bolivia, ¿no? Gracias, Alejandro. Yoranmi. Sí, aquí el trabajo del periodista en general se regula con la ley 6132, que es sobre expresión y difusión del pensamiento. Esa es la que nos protege legalmente todo el ejercicio periodístico. Pero además también la libertad de expresión se está regulando desde, bueno, tiene espacio a nivel constitucional en el artículo 49. Y como decía el compañero, aquí sí hay como que gremios según el ejercicio que tenga cada quien dentro de los medios, pero tenemos el Colegio Dominicano de Periodistas, que es el que agrupa ya a todos los periodistas de radio, de televisión, los digitales también, aunque han creado también un foro de periodistas digitales. Es como que se ha ido segmentando, pero sí tenemos esos elementos legales, constitutivos y gremiales que son para agrupar y velar por las libertades del periodista. Gracias, Yoranmi. ¿Y Sol? Bueno, nosotros tenemos la garantía de la libertad de expresión a través de la Constitución y hay una ley de comunicación que en teoría, bueno, ha tenido varias reformas desde que se creó en el gobierno de Rafael Correa, porque se consideraba una ley más bien restrictiva y una ley mordaza. Y sí me parece importante retomar un poco lo que dice Alejandro, porque sí pasa mucho también acá que hay esa diferenciación entre el periodista, y voy a decir entre comillas, porque el presentador de televisión no necesariamente es un periodista, y el camarógrafo muchas veces está más expuesto que el propio presentador de televisión, que tiene una protección mayor al estar en el sitio en el que está. Entonces sí creo que esa es una de las discusiones, al menos en el Ecuador es uno de los debates pendientes sobre estas medidas de protección para los periodistas y los reporteros, que muchas veces los que estamos en la calle no son necesariamente los periodistas que están más protegidos, unos más que otros, justamente por la precariedad de la situación del trabajo de cada uno. No siempre tienen un seguro social, no siempre tienen garantías en el trabajo. Cuando empezó la pandemia en Guayaquil, que fue la ciudad más afectada, se despidieron a muchos periodistas, muchos medios pequeños quebraron y no había ningún respaldo en los chats de prensa o chats de periodistas. Se pedía donaciones porque estaban en situaciones realmente desesperadas de no poder acceder a medicamentos, no poder acceder al sistema de salud y encima haber perdido su trabajo. Entonces sí creo que más allá de que lo que papel garantice, en el Ecuador sí hay un nivel de precariedad gigantesco con respecto a la mayoría de periodistas, incluyendo, cuando digo periodistas, camarógrafos, fotógrafos y gente que está trabajando para producir noticias o para producir información. Gracias, Sol. Nos quedan 5 minutos, ya vamos a ir cerrando. Me pregunto si alguien de vosotros quiere concluir con alguna lección, alguna recomendación
que nos deja esta charla después de haber escuchado a los compañeros. Hemos hablado mucho sobre la necesidad de proteger el derecho a la información. Es un tema crucial en la pandemia y a la vez también hemos compartido muchas experiencias de cómo está la situación en cada país. Yo la verdad que aquí en España, en teoría, estamos en la fase de salida de la pandemia, pero realmente todavía queda mucho, todavía queda tiempo para vacunar a toda la población y para poder volver a la normalidad y es muy útil conocer vuestras perspectivas en cada país. No sé si vuelvo a ti, Alejandro, si quieres concluir con algo que te haya llamado la atención. No, bueno, muchas gracias por dar la oportunidad de poder un poquito expresarme porque y estar con todo este grupo de panelistas, de gente invitada. Bueno, yo soy fotógrafo y, ¿no? Y lo repito, el fotógrafo es un ser humano que tiene que estar, no puede no estar, no estar a un lado, está al lado de la población y lo que es el fotógrafo es solamente eso, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro, y que vaya bien la cobertura. Gracias. Sol. No, yo solo concluiría diciendo que los desafíos para el periodismo son permanentes, no solo en cuestiones de seguridad. Quizá el COVID lo único que hizo fue desnudar la verdadera situación de la mayoría de periodistas en América Latina, que es una situación en general bastante precaria. Creo que pocos tenemos ciertos privilegios con respecto a la mayoría de nuestros colegas. En el caso del Ecuador, por ejemplo, en coberturas en frontera, el riesgo es muchísimo mayor y lo que decía hace un momento, la posibilidad de tener ciertas garantías laborales no es lo que les pasa a la mayoría de los periodistas, y creo que estos debates y estos espacios de conversación para además poder conocer la realidad de otros países de la región y que podamos también crear redes que nos ayuden a difundir el trabajo, a fortalecer el trabajo de los periodistas, a generar más fuentes y a generar también más mecanismos para exigir que los derechos de los periodistas y por lo tanto de los ciudadanos, porque el derecho a la comunicación y a la información es un derecho ciudadano que permite fortalecer cualquier democracia, estén vigentes y sean respetados independientemente de los gobiernos que pasen. Gracias, Sol, y ojalá sirva la pandemia para que se reivindique este derecho de la población a ser informada. Y Yoramí, concluimos contigo. Sí, creo que la pandemia lo que nos está invitando a todos como periodistas y cualquier trabajador de medio es a enfocarnos en lo realmente importante y siempre mantenernos humanos. Y con humanos me refiero a creativos, empáticos, responsables y poder valorar lo que realmente es importante de nuestro trabajo, que es informar. Desde ahí podemos decidir qué tan necesaria es yo desplegar un equipo para una cobertura, qué tanto necesito el corte de esta persona, poder valorar lo realmente importante y siempre volver al hecho de que nuestro trabajo es social, que trabajamos por y para las personas y que siempre que lo veamos desde esa humildad y amor a por qué hacemos lo que hacemos, vamos a encontrar la forma de que no importa pandemia que venga, nuestro trabajo no se detenga y siga siendo de calidad. Muchas gracias, Yoramí. Voy también a darle la oportunidad de hacer un comentario, una conclusión a nuestros invitados. Nincy, Raúl, Nincy, si quieres primero tú. Pues bueno, no, yo únicamente reiterar esto, el tema de que sí, ciertamente estamos viendo una gran precariedad aquí en este país, al menos en Honduras, pero en toda la región realmente. Y definitivamente las redes entre periodistas, no solamente dentro del país, sino en toda la región, ayudan a poder visibilizar estos temas. Entonces es buenísimo que podamos seguir teniendo estas conversaciones, ¿verdad? Y así pues tratar de ayudar a los compañeros que están pasándola muy mal, como comentaba Sol también, que eso sucede mucho acá en el país también. Gracias, Nincy. Y por último, Raúl, desde Perú. Bueno, es cierto, como por ahí alguna colega manifestó, el tema de la pandemia ha desnudado una realidad cruda, ¿no? Que muchos periodistas están desamparados, muchos trabajan como freelance, no tienen seguros, no tienen cobertura de salud,
Entonces, y bueno, pero por su amor por el periodismo, se exponen y cuando se enferman, pues no hay quien pues los apoye. Sería interesante de que a través de estos foros en los que estamos participando, tratemos de que los periodistas también sean parte de esta vacunación lo más pronto posible, porque hay muchos colegas que se están falleciendo. En Brasil, por ejemplo, es el país que lidera en número de fallecidos por encima de Perú. Entonces, y estas variantes que son cada vez más contagiosas nos exponen a un mayor riesgo. En ese sentido, espero pues que este foro pues ayude y bastante en ese sentido, ¿no? Gracias, Raúl. Pues vamos a concluir. Ha sido realmente interesante escuchar la experiencia de 5 compañeros y 5 países distintos, también aquí compartiendo lo que hemos podido desde España. Y bueno, pues agradezco a la audiencia que nos hayan seguido y les recuerdo que nos encontramos de nuevo el próximo jueves en otro evento del foro en el que vamos a abordar métricas y audiencias. Estén atentos a nuestras redes para inscribirse y participar. Muchas gracias.